Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Bien, hermanos, bienvenidos a la asamblea aquí en este lugar campestre donde nos reunimos la hermandad de Iglesia Adventista del Séptimo Día a estudiar profecía. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vamos a tener nuestro primer tema a desarrollar y lo hemos titulado Los 8 capítulos proféticos y la iglesia del fin. Entonces el tema va a estar importante en su desarrollo y en su caso en su recepción. Vamos a tener una palabra de oración. Les invito a que nos arrodillemos y orar. Oremos. Padre que está en los cielos, santo, santo, santo es su nombre. Le damos gracias por permitirnos esta reunión. Bendíganos, Señor, con su Santo Espíritu y con sus santos ángeles al estudiar esta profecía. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. 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 Bien, como hemos dicho, vamos a analizar 8 capítulos proféticos. Vamos a ir al primero, Isaías capítulo 4. Ese es el número 1 para los que están tomando notas. Isaías capítulo 4. Y veamos qué es lo que nos dice la inspiración. En el versículo 1, vamos a empezar ahí. Obviamente no vamos a estudiar todos los versículos de cada capítulo, pero sí vamos a centrarnos en algunos versículos de mayor importancia. Isaías 4:1 declara así: en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Permítenos solo llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Entonces este primer versículo le da la introducción al primer capítulo que vamos a analizar, que es profético. Ya entramos ya con elementos simbólicos. ¿Por qué? Porque está hablando de 7 mujeres. Estas mujeres aquí no son 7 mujeres literales, sino que son 7 mujeres simbólicas. Y vamos a ver que proyecta a las iglesias cristianas y haciendo un énfasis en particular en la séptima, es decir, la última. Y es ahí donde nosotros nos encontramos y tenemos que ver la aplicación y lo que Dios pide y exige a cada uno de nosotros para que finalmente podamos tener vida eterna. Entonces, el versículo 1 de Isaías 4 habla en aquel tiempo. Está hablando de un tiempo para el escritor, que era Isaías. Estaba hablando de un tiempo en futuro. En este caso sería nuestro tiempo. Bienvenidos a los hermanos que se están sumando. Seguimos en nuestro análisis. Ok, entonces, estas 7 mujeres, como hemos dicho, no son literales, sino como son simbólicas. Ahora, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos menciona que una mujer en profecía, ¿qué representa? Una iglesia. Amén. Ustedes están bien preparados. En el Antiguo Testamento, en Jeremías, se nos menciona el punto de que una mujer representa a una iglesia, se conecta con el pueblo de Dios. Jeremías 31, el versículo 4. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. ¿Cómo compara Dios a Israel?
con una virgen. Y una virgen es un término que se aplica a una mujer. A un hombre se le dice casto cuando no ha estado con ninguna otra mujer. Pero a una mujer que no ha estado con ningún varón se le llama virgen. ¿Y cómo le llama Dios a Israel? Virgen. Israel fue el pueblo, fue la iglesia del Antiguo Testamento. Por lo tanto, queda la base en el Antiguo Testamento que una mujer en profecía representa una iglesia. Perfecto. Pero a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que nos encanta comparar también con el Nuevo Testamento, encontramos en Efesios 5, el versículo 23, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Salvador del cuerpo. Se está comparando aquí a el esposo y la esposa. Se está comparando a Cristo con el esposo y a la esposa con la iglesia. La esposa, hombre o mujer, hermanos. Mujer. Entonces se compara a la iglesia con la mujer, porque en profecía una mujer que representa una iglesia. Y cuando vamos al texto bíblico en la Revelación, tenemos, por mencionar solo 2 ejemplos, en el último libro de la Biblia. Número 1, tenemos Apocalipsis capítulo 12. Ahí aparece una mujer virtuosa, una mujer buena, por decirlo así, símbolo de la iglesia de Dios en todas las edades. ¿Por qué? Porque esa mujer de Apocalipsis 12 representa una iglesia vestida del sol, vestida de la luz de la palabra, vestida de la verdad. Pero no coincide eso con echarán mano. Sí. Las 7 mujeres, un hombre. Ahí es donde vamos a llegar ahora mismo. Pero vamos paso por paso. Entonces, en el ejemplo peculiar y singular de Apocalipsis 12, tenemos solo una mujer. A diferencia que Isaías 4, ¿cuántas mujeres menciona ahí? 7 mujeres. Pero Apocalipsis 12 habla de una mujer virtuosa, buena, símbolo de la iglesia de Dios pura. Pero también Apocalipsis en el capítulo 17 habla de otra mujer. Esa sí no es buena, esa sí no. También representa algo religioso, representa algo con la iglesia. Entonces, con estas bases bien establecidas, ahora sí podemos detallar algunos puntos principales de Isaías capítulo 4. Y en especial, el asunto de las 7 mujeres. Entonces, si son 7 mujeres, ¿cuántas iglesias está hablando Isaías, hermanos? 7 iglesias. Muy bien. Pero de las 7 no vamos a centrarnos en las 6 primeras, sino en la séptima. En la séptima. Pero para entender la séptima hay que entender un poquito más de las otras, porque todas actúan de igual manera. Dice aquí, nosotras comeremos de nuestro pan. Esto lo que significa es que las iglesias quieren consumir y quieren tener su propio mensaje. Algunos han optado por el mensaje de la esperanza, y eso es muy común dentro de cada iglesia adventista del séptimo día. Lo pueden ver en Radio Orión Estéreo, adventista en Guatemala, en el occidente. Lo pueden ver en algo más internacional, Radio Mundial Adventista. ¿Qué es lo que predican? Esperanza. Y pueden verlo en asunto de la TV Nuevo Tiempo en varios países. ¿De qué se enfatiza ahí los oradores y presentadores? En esperanza. Están tomando su propio pan. Están tomando su propio mensaje. En este caso decidieron dar un énfasis mayor a la esperanza. Cuando solo quieren el nombre del Señor Jesucristo, pero no quieren el pan.
Pero ¿qué pan deberían de recibir ellos y dar al pueblo? En radio, en televisión, en nuestros púlpitos. ¿Qué es lo que deberían de dar? Pues la verdad presente. ¿Y la están dando? No la están dando. Entonces, las iglesias protestantes quieren su propio mensaje. Hablemos de las primeras 6 mujeres que serían protestantes caídos. Ojo, protestantes caídos. Mencionemos algunas iglesias protestantes. Presbiterianos, metodistas, bautistas, luteranos. ¿Qué más? No. Esta es la séptima. Estamos hablando de las primeras 6. Y todavía podemos meter entre esas 6 a la pentecostal, a las evangélicas. ¿Y ellos qué eligieron como pan? No predicar juicio, sino que ellos eligieron ¿qué? No predicar profecía. ¿Qué eligieron ellos? El evangelio de la prosperidad. Es lo más popular ahora. Ese es el pan de ellos, el evangelio de la prosperidad. Y ahora hablemos de la séptima mujer o la séptima iglesia. Ahora sí, la Odisea. ¿Qué pan prefirió la iglesia? ¿Predicar qué? Esperanza, amor. Yo no digo que no hay que alentar al pueblo, claro que sí, pero no es nuestro mensaje. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestro pan? A comer y a dar. ¿Cuál es? Juicio. Ustedes lo saben, porque han estudiado profecía. Entonces, de las 7 mujeres de Isaías 4, verso 1, las 6 protestantes caídos eligieron su propio pan. La séptima, la iglesia, la Odisea, la iglesia adventista, eligió su propio pan, su propio mensaje. No está cumpliendo su misión. Entonces, es lo que nos dice la profecía. ¿Es algo agradable? No, pero es verdadero. Voy a leer una cita del Espíritu de Profecía que confirma lo que ya hemos dicho. En el conflicto de los siglos, página 431, declara: mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia. Entonces, de las 7 mujeres, haremos énfasis en la séptima. Y la séptima, ¿a quién representa, hermanos? La iglesia adventista. Y solo para ubicar a nuestros amigos, a nuestros hermanos en el asunto, ¿por qué la séptima mujer de Isaías 4 es la iglesia adventista? Es bien sencillo. Tenemos en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, tenemos la descripción de las 7 iglesias. La primera, ¿cómo se llama? Éfeso. Y la séptima, ¿cómo se llama? La Odisea. Y la Odisea significa pueblo que predica ¿qué? Juicio. La iglesia adventista del séptimo día, al inicio, en sus comienzos, en vida de la profetisa Elena G. de White, ¿qué empezaron a predicar? Juicio. Entonces, ¿quién es la iglesia, la Odisea? La iglesia adventista. ¿Y quién es la séptima mujer de Isaías 4? La iglesia adventista. ¿Por qué? Porque la séptima iglesia, la Odisea, es la iglesia adventista. La séptima mujer de Isaías 4 es la iglesia adventista. Ahí encajó. Bien, entonces, en Isaías 4 está hablando de todas las iglesias, pero especialmente ¿de qué? De la séptima mujer o iglesia. Ahora veamos algunos detalles de esta mujer, de esta iglesia. Isaías 4, el versículo 4. Mire lo que Dios está a punto de hacer. Isaías 4:4. El Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre de Jerusalén con espíritu de juicio y espíritu de ¿qué? De fuego. Amén. Entonces notan que el Señor va a lavar las inmundicias. Mire, pongámoslo así. Tenemos a la séptima mujer que tiene hijas. Ojo lo que estamos diciendo aquí. Un punto a nuestro favor. La séptima mujer, por ser mujer, ¿qué tiene, hermanos? Hijas. ¿Y qué va a pasar? En este caso, las hijas, ¿qué viene siendo? Ayúdenme, en el simbolismo. Si una mujer en general representa a la iglesia, las hijas, ¿qué representan? No, ojo pues.
Estamos hablando de una sola mujer, una sola iglesia, pero que tiene hijos. Esos hijos en el ámbito de la misma iglesia, ¿qué son? ¿Qué son de mamá? ¿Qué son de la mujer? ¿Qué son? ¿Cómo se les llamaría? Miembros, hermanos, esto no es difícil. Son los miembros. La iglesia en general tiene hijos, tiene hijas, ¿sí o no? Que son los miembros. Entonces, de Isaías 4, verso 1, menciona a las 7 mujeres. Pero cada mujer tiene su familia, tiene sus hijos, pues, tiene sus miembros. Esto no es difícil, hermanos, no es difícil. Pero como estoy hablando de la séptima, y Dios también, entonces la séptima mujer es mujer, pero tiene familia, es decir, tiene hijos, tiene ¿qué? Miembros. ¿Qué va a hacer Dios? Dice, leamos otra vez ya con este entendimiento. Isaías 4, el versículo 4, declara así: el Señor lavará la inmundicia de las hijas ¿de quién? De Sión. ¿Qué va a hacer Dios? ¿A quién va a lavar? A las hijas de Sión. Ojo a esto. Sión, Isaías 51, 16 dice: Sión, pueblo mío, eres tú. Entonces Sión es el pueblo. Pero dice que del pueblo, ¿a quiénes se va a lavar? A las hijas. ¿Y de qué se va a lavar? De las inmundicias. Miren, hermanas queridas, con todo respeto voy a decir esto. En la iglesia adventista ya el presidente Ted Wilson a nivel mundial ya declaró que somos 22 millones. Sí, hermano, sí, hermano. Bienvenidos los que están llegando. Ya declaró que somos 22 millones esparcidos de adventistas. Pero aquí va la buena noticia para nuestras hermanas. La mayoría de los miembros no son hombres. La mayoría de los miembros, ¿qué son? Mujeres. ¡Qué perfección! ¡Qué perfección! Y ustedes, hermanas mujeres, saben muy bien que cada mes tienen un visitante. ¿Sí o no? Técnicamente o científicamente eso se llama menstruación. Si notan, la menstruación. Ahora, la Biblia considera ese periodo de la mujer como inmundicia, ¿sí o no? Eso está escrito, ahí las hermanas lo están confirmando. Ahora, noten el ejemplo peculiar que utiliza Dios. Dice, 7 mujeres. Interesante, 7 mujeres. Estas 7 mujeres deben de tener esa inmundicia, ¿sí me explico? Las 7, incluye la séptima, la iglesia adventista. Pero de sus hijas de esta mujer, o de los miembros de esta mujer, dice, las hijas, dice, se les promete hacer una limpieza de su inmundicia. Entonces, esto no es literal, sino que esto es ilustrativo, esto es simbólico. ¿Qué va a hacer Dios con la iglesia? Va a limpiar de su inmundicia. Ahora yo pregunto, cuando las señoritas, cuando las mujeres en estado de reproducción, es decir, en ese periodo que pueden quedar embarazadas, preguntamos, cuando tienen la menstruación, ¿se quedan así o se limpian? A ver, contesten pues, por favor, ayúdenme. En el periodo de menstruación, ¿se quedan así o se limpian? Se limpian. Ahora, ¿qué va a hacer Dios con la iglesia que tiene inmundicia? ¿Qué va a hacer Dios? Dice, la va a limpiar. Y esa limpieza significa juicio, hermanos. Y no lo digo yo, lo dice el propio Isaías. Nuevamente, Isaías 4, verso 4. El Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión, del pueblo, y limpiará la sangre de Jerusalén con espíritu de ¿qué? ¿Espíritu de qué? Juicio. De juicio y espíritu de fuego. Amén, hermanos. Entonces aquí está la promesa, ojo. Lamentablemente todas las iglesias, incluyendo la iglesia adventista, estamos mal. Hay que aceptarlo. Y no por eso hay que abandonar la iglesia, hay que quedarnos. Ahora, tenemos todo esto. Que a pesar de la séptima mujer, se le promete una limpieza, se le promete una purificación, se le promete juicio. La iglesia adventista no va a caer, la iglesia adventista va a resistir y va a ser purificada, para luego triunfar, pasar de la iglesia militante a la iglesia
triunfante. Bien, ese es el énfasis. Esto es profético. Isaías 4 promete purificación a la iglesia. La iglesia va a triunfar. Ok. Ahora voy a pasar al segundo capítulo profético. Ezequiel capítulo 8. Vamos ahora a otro capítulo. Ezequiel capítulo 8. Vamos a leer el versículo 3. Y dice así. Aquella semejanza extendió la mano y me tomó por el pelo de mi cabeza. El Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios. ¿A dónde? A Jerusalén. Entonces el profeta fue tomado y llevado a Jerusalén. Ahora, como estamos hablando de 8 capítulos proféticos y este es el segundo, este capítulo nos menciona a Jerusalén. Esta Jerusalén, ¿a qué representa? Para ello vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía. Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, en la página 74, declara así. Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Entonces, ¿Jerusalén qué es? Un símbolo. ¿De qué? De la iglesia. Por lo tanto, en la visión, Ezequiel tomado y llevado a Jerusalén, realmente ¿a dónde lo llevó a ver? ¿A dónde? Lo tomó y lo llevó a la iglesia. ¿Y a qué iglesia? A la iglesia del tiempo del fin, a la iglesia adventista. Y miren entonces que Ezequiel 8 está hablando de la iglesia adventista, lo que ocurre ahí oculto. Y vean algún versículo en particular. Ezequiel 8, el versículo 6 dice, entonces me dijo, hijo de Adán, ¿ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete y verás abominaciones mayores aún. Entonces, en este solo versículo se menciona en 2 ocasiones abominaciones. Abominaciones. ¿Qué está cometiendo Jerusalén? ¿Qué está cometiendo la iglesia? Y mencióneme algunas abominaciones. El uso inadecuado del pantalón. La falta de reverencia al orar y al estar en cultos públicos. En el caso de las mujeres que se debiesen cubrir como se cubren los ángeles cuando están en la presencia de Dios. Otra abominación, otro pecado es orar de pie, cuando debiesen ser las oraciones de rodillas. Pastores homosexuales también. También todas estas abominaciones están ahí. Algunas son públicas y algunas son ocultas. Entonces, Ezequiel, mujeres lesbianas, pastoras también. De todo esto lamentablemente ha ocurrido, se ha filtrado. Entonces, Ezequiel 8 es un capítulo profético hablando de las abominaciones o pecados que se cometen en la iglesia. Y los que estamos reunidos y los que estarán viendo este tema en particular, deben de saber que a pesar de las abominaciones en el pueblo de Dios, debemos permanecer en el pueblo de Dios. Y se estarán preguntando, ¿y por qué, Pastor Enoch Martín? Por la sencilla razón, no podemos dejar el territorio a Satanás, no podemos dejar el territorio a los demonios, no podemos dejar el territorio a la cizaña. Debemos permanecer en la iglesia. ¿Y cómo yo lo sé? Porque si no permanecemos en la iglesia o en Jerusalén, de acuerdo a Ezequiel 8, entonces olvidémonos del sello. Leeré Ezequiel 9, el versículo 4. Y le dijo, pasa por la ciudad por en medio de Jerusalén. ¿Qué dijimos que es Jerusalén? La iglesia. Entonces la orden de Cristo a este ángel sellador es, verso 4, y le dijo, pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, la iglesia, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. ¿Por qué tenemos que quedarnos en Jerusalén? ¿Por qué tenemos que quedarnos en la iglesia? Pastores, que hay muchas abominaciones. ¿Por qué tenemos que quedarnos?
Por el sello. Porque hay que gemir y clamar contra las abominaciones. Pero hermano, si tú te quedas en la iglesia solo para calentar bancas y no alzamos la voz contra las abominaciones, de nada le sirve. Pero si nos quedamos en la iglesia y alzamos la voz contra las abominaciones, entonces y solo entonces estaremos cumpliendo nuestra misión dentro del pueblo de Dios. Entonces definimos que Ezequiel 8 es el segundo capítulo profético en nuestro análisis. Señala a la iglesia que hay abominaciones, pero no hay que perder la esperanza, hay que permanecer gimiendo y clamando. Es la orden de Cristo y nosotros lo obedecemos. Amén, hermanos. Amén. Bien, continuamos ahora con el tercer capítulo profético de la Biblia, y es Oseas capítulo 2. Vamos a ir ahí a este capítulo, especialmente leeremos el verso 1. Declara: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Aquí se menciona a dos personajes proféticos. Número 1, a Ami, que representa a los hermanos. Número 2, se menciona a Ruama, que representa a las hermanas. Gloria a Dios por este texto bíblico. Dios toma en cuenta tanto a los hombres como a las mujeres. Dios tiene una misión para nosotros y que nosotros la cumplamos. Las hermanas, Ruama. Los hermanos, Ami. Por lo tanto, ¿cuál es esa misión a el cual Dios nos llama en este capítulo profético? Para ello, vamos a reforzar este texto con uno del espíritu de profecía. Y citamos Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 102, declara así: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Es impresionante que aquí se menciona que la sierva tuvo el privilegio de ver, y yo me imagino que ella se alentó cuando vio esa escena. De todas las escenas que se le permitió ver, la mayoría siempre se le mostraba el pecado del pueblo, o lo incorrecto, o lo que tenía que corregir cierto líder, cierto miembro o cierta iglesia. Pero de vez en cuando aparecía una revelación, una visión como esta, donde se le mostró un gran movimiento de reforma, no fuera de la iglesia, sino en el seno del pueblo de Dios. Así que, ¿esto se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿Qué opinan ustedes? Sí se va a cumplir, estamos totalmente de acuerdo. Y ya se está cumpliendo. Ahora, notemos, Oseas capítulo 2 hace mención de Ami, que son los hermanos. Hace mención a Ruama, que son las hermanas. Tanto los hermanos como las hermanas juntos, ¿qué hacen? Un gran movimiento. ¿De qué? De reforma. Ahora mi pregunta será: ¿cómo vamos a terminar de juntar, por decir así, a este gran movimiento de reforma dentro de la iglesia de Dios? Pues aquí va la instrucción. Oseas capítulo 2, el verso 14 declara: pero yo la atraeré y la llevaré a la soledad y hablaré a su corazón. ¿Qué promete Dios hacer? Traer y hablar a su corazón. ¿De quién? Miren, esto es interesante. Brevemente lo vamos a relatar. Oseas capítulo 1 muestra la historia de el antiguo Israel, es decir, de la iglesia del Antiguo Testamento. Y Oseas capítulo 2 muestra la historia profética de la iglesia del Nuevo Testamento en su última fase, es decir, la de los últimos días. La historia simbólica de Oseas 1 y Oseas 2 nos prueba que hay una mujer, hay un esposo y hay hijos. La mujer se alejó del esposo y se fue a prostituir. Entonces,
Oseas, es decir, Cristo, Dios, le habla a sus hijos, a los miembros de iglesia, y le dice que ayuden a conquistar a mamá, es decir, que ayuden a conquistar a los que están al frente de la iglesia, que ayuden a conquistar a su denominación. ¿Y cómo dice él que va a conquistar? A través de sus hijos, a través de los hermanos y de las hermanas, y a través de hablarle a su corazón. Entonces debemos estar conscientes que los que hemos decidido permanecer en la iglesia, hemos decidido permanecer dentro de su medio con el objetivo de conquistar. Entonces básicamente estamos en un periodo de conquista. Eso prueba Oseas capítulo 2, el versículo 14, pero yo la atraeré y la llevaré a la soledad y hablaré a su corazón. Eso de hablarle a su corazón es conquista. Así que hermanos Ami y hermanas Ruama, tenemos una misión y se los recuerdo. Sigamos cumpliéndolo, porque si fallásemos nosotros, vendrá esto. Y miren qué vendrá. Oseas 2:15. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Qué dice? Que les va a dar el valle de ¿qué? De Acor. Y les recuerdo brevemente que en el valle de Acor, según Josué capítulo 7, en su tiempo libre, léanlo, vamos a encontrar la descripción del pecado de Acán y de su familia. Y el pecado de Acán llevó a que el pueblo perdiera ante sus enemigos. Y finalmente, cuando intentaron hacer frente a sus enemigos, perdieron. Y Dios dijo, hay anatema, hay pecado. Y era Acán. Y para hacer frente a sus enemigos, Dios dio la orden de que quitaran a Acán y a sus familiares, inclusive sus mascotas. ¿Y qué ocurrió? Pues apedrearon y quemaron a Acán y a su familia y a sus pertenencias. Eso es lo que ocurrió en el valle de Acor. Hubo destrucción de los pecadores que estaban en medio del pueblo. Ahora la preocupación nuestra será, ¿hay Acanes modernos? La respuesta aquí es positiva, dicen que sí. Vamos a comprobarlo con el espíritu de profecía. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 146. Si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que coronan nuestros esfuerzos ahora, tiempo presente, que cada iglesia y casi cada familia tiene su Acán. Entonces, ¿cuántos Acanes hubieron en el Israel antiguo? Escuchen bien y respondamos. ¿Cuántos? Uno. Respuesta correcta. ¿Cuántos Acanes hay en el Israel moderno, en la iglesia adventista, según el texto que acabamos de leer? ¿Cuántos? Unos dicen uno en cada familia. No dice eso. No dice eso. Lo voy a volver a leer. Escuchen. Escuchen. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 146. Si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel. Ese es Israel antiguo. Ya quedó ahí. Ahora a lo nuestro. Podemos sorprendernos ante el escaso éxito que coronan nuestros esfuerzos ahora que cada iglesia y casi cada familia tiene su Acán. ¿Qué? Sí, cada iglesia que tiene su Acán. Y casi cada familia que tiene. Pero no en todas las familias, solo casi cada familia. Significa que lo seguro sí es que en cada iglesia, ¿qué hay? Y solo en el territorio guatemalteco hay más de 900 templos adventistas del séptimo día. ¿Cuántos Acanes tenemos en el territorio guatemalteco de seguro? Más de 900. Y si contamos las familias, serían miles de familias. Por lo tanto, tenemos miles de Acanes solo en el territorio guatemalteco.
Y si contamos el resto de iglesias y templos y familias adventistas a nivel mundial, tendríamos millones de Acanes. Por lo tanto, no se sorprenda que la iglesia hoy esté en esa condición. ¿Por qué creen que cuando predicamos profecía, pocos les gusta? Y les gusta cuando se predica prosperidad. Les gusta cuando se predica esperanza. Les gusta cuando les cuentan una historia, un chiste. Ahí sí, el pueblo está contento, hasta ríe. ¿Por qué? Porque estamos inundados de Acanes. Oseas capítulo 2 es lo que nos prueba. Concluyo el tercer capítulo profético en nuestro análisis. Oseas 2. Decimos que hay un pueblo, un grupo selecto de hermanos Ami y de hermanas Ruama, que deben de cumplir una misión de conquistar a la iglesia. ¿Quién va a intervenir? Cristo y sus ángeles van a intervenir y van a cortar a todos los Acanes. Eso se llama juicio de los vivos. Eso se llama el cumplimiento literal de la destrucción que registra Ezequiel 9. ¡Wow! Entonces sintetizamos y decimos que el tercer capítulo profético es Oseas 2 en nuestro tiempo. Ok, vamos a pasar al cuarto capítulo profético. Son 8. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos, la música que tanto te ministra, y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Vamos al cuarto, Joel capítulo 2. Y nos dice el versículo 1, tocad trompeta en Sión, pregonad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, porque viene el día del Señor, porque está ¿qué? Cercano. Entonces estamos viendo que Joel 2:1 nos pide que hay que tocar trompeta en Sión. Ahora, ¿quién es Sión? Nuevamente caemos al análisis de Sión. Es el pueblo de Dios, es la iglesia de Dios. Pero ¿cómo lo comprobamos? Isaías 51:16, la última parte. Sión, pueblo mío, eres tú. Ahora, tengo una cita aquí para reforzar el asunto. Testimonios para la iglesia, el tomo 3, la página 278 declara así: el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Entonces, ¿a quién se aplica esta denuncia? Al actual pueblo de Dios. Entonces, Dios tiene una denuncia contra la Odisea. Dios tiene algo de advertencia contra el pueblo, contra la iglesia. Y Joel 2, siendo un capítulo profético, nos advierte qué hay que hacer. Joel 2:1, tocad trompeta en Sión, pregonad alarma en mi santo monte. ¿Pero por qué? Tiemblen todos los habitantes del país, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Muy pronto, lo que tanto hemos predicado se va a cumplir. El día del Señor grande y terrible se acerca. Ahora estamos algunos cómodos. Ahora estamos algunos despreocupados, pero muy pronto, los que están sonando trompeta y alarma en Sión en la iglesia sabrán que lo que predicaron es verdadero. ¿Por qué? Porque verán el cumplimiento, porque verán lo que tanto el profeta Joel como otros profetas, hablando del día grande, se cumplirá. Joel capítulo 2, también podemos reforzar que hay otro tipo de pueblo. Testimonios para la iglesia, el tomo 3, en la página 295 declara así: el verdadero pueblo de Dios.
estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Ahí voy a detenerme en la lectura, todavía falta, pero voy a detenerme ahí, ojo, para que vean la conexión que hay. Joel capítulo 2 es el cuarto capítulo profético en nuestro análisis. Joel capítulo 2, versículo 1 dice que hay que tocar trompeta. ¿En dónde? En Sión. Sión es el pueblo, Sión es la iglesia. Ya vimos que hay un pueblo a quien Dios le tiene un mensaje de denuncia, que está mal, que está tibio. Pero hay otra sección del pueblo que aquí la hermana Juárez le llama el verdadero pueblo de Dios. Comprendamos entonces que en el pueblo general o en la iglesia completa, por decirlo así, por una parte está el verdadero pueblo de Dios y por la otra parte está el falso pueblo, es decir, el trigo y la cizaña juntos. Ahora, ¿qué debe hacer el verdadero pueblo de Dios? Ojo lo que dice aquí. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados. Ojo entonces, ¿qué dice Joel 2.1? ¿Qué hay que hacer según Joel 2.1? Tocar trompeta, ¿en dónde? En Sión. ¿Pero qué significa, Pastor Enoc Martín? Pueden preguntarse. El tocar trompeta en Sión. ¿Qué significa tocar trompeta? Según lo que estamos leyendo de Elena de White, significa denunciar los pecados. Ahora. Lo que dice Isaías 58. Exactamente. Siendo honestos, si vamos a denunciar los pecados, ¿qué debemos hacer primero nosotros? Yo asumo que eso lo sabemos, pero debo recordarlo. Si vamos a denunciar los pecados, tenemos que nosotros dejar de pecar. Tenemos que nosotros reformarnos primero. Tenemos que nosotros cambiar para poder también tocar trompeta. Eso nos exige el Señor. Porque sería hipocresía que me pare aquí y que diga: hermano, hermana y hermanos aquí presentes, dejen de comer carne porque los carnívoros serán cortados en el juicio de los vivos. Pero si ustedes me ven comiendo carne, ¿va a tener autoridad? Ninguna autoridad. Sería la más alta hipocresía. Y que el cielo nos ayude, porque todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, y como dijo Pablo, de los pecadores, ¿qué dijo Pablo? Yo soy el primero. Claro que sí, lo asumimos. Pero hay una diferencia entre un pecador arrepentido y un pecador contumaz. El pecador contumaz persiste en su pecado, se estancó, cayó y se quedó en los suelos. El pecador arrepentido cayó, se levantó, se reformó, cambió y no vuelve más. Entonces va a empezar a hacer ¿qué? A tocar trompeta. Va a empezar a ¿qué? A denunciar ¿qué? Los pecados. ¿Va a estar acompañado por la autoridad del cielo? Claro que sí. Aunque en su pasado fue un pecador, pero ya ahora es arrepentido. Continúo la lectura. Testimonios para la iglesia, el tomo 3, página 295. El verdadero pueblo de Dios estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Ojo, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000. Entonces, ¿cuándo es que hay que denunciar los pecados? Por lógica. Entonces, ¿cuándo hay que dejar de pecar nosotros antes de denunciar los pecados? ¿Cuándo? En el tiempo del sellamiento ¿de quiénes? De los 144,000. Amén. De los 144,000. ¿En qué tiempo vivimos? Yo veo a mucha gente atenta a lo que va a venir. Se va a cumplir esto, se va a cumplir aquello. Amén, yo creo en eso también, que se van a cumplir las profecías. Pero hay una profecía que ya se está cumpliendo y es la profecía del sellamiento. Ahora, ¿esperamos nosotros 5 ángeles con espadas en el futuro? Sí, van a venir, pero están en el futuro. Pero ¿qué ya está aconteciendo ahora y aquí? ¿Qué ya está aconteciendo? El sellamiento. Y preocupados por lo que va a venir, no estamos viviendo lo que está pasando. Y lo que está pasando es el ángel con el sello. Y está viendo si el niño
está gimiendo y clamando. Está viendo si el adulto está gimiendo y clamando. Y si no gime y clama contra las abominaciones, hermano, por más que te pusiste tu corbata, por más que te cubriste la cabeza, por más que oraste de rodilla en algunas ocasiones, por más que hagas otras cosas, si no estás gimiendo y clamando contra las abominaciones, olvidémonos del sello. Por eso dice tocar ¿qué? Trompeta. Hermanos, el tocar trompeta, ¿ustedes creen que un soldado con trompeta va a tocar aguadamente? Un soldado con trompeta es un hombre hecho y derecho, toca como hombre. Toca trompeta. Es decir, vamos a denunciar. ¿Por qué? Porque la Escritura nos lo autoriza y porque Cristo lo ordena y porque si no lo hacemos, ay de nosotros, nunca obtendremos el sello. Y ay de nosotros tantos años de adventistas, ay de nosotros tantos años con Reforma Pro Salud. Ay de nosotros todos los sábados ahí por la mañana. Y finalmente sin el sello, solo por no cumplir los dos requisitos, gemir y clamar contra las abominaciones. Eso es tocar trompeta. Según Joel 2:1, este capítulo 2 de Joel es el cuarto capítulo profético en nuestro análisis. Vamos ahora brevemente al quinto capítulo profético. Y es Miqueas capítulo 6, por favor, vamos a localizarlo. Miqueas capítulo 6, vamos a descubrir lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer Miqueas 6, lo tenemos ahí. El versículo 2 dice: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor, la controversia del Señor, porque el Eterno tiene controversia con su pueblo. ¿Con quién tiene Dios una controversia, hermanos? Con su pueblo. Ahora, ¿por qué tiene una controversia con su pueblo? ¿Será que los profetas se pusieron de acuerdo? Yo creo que ellos no se pusieron de acuerdo qué escribir, pero sí creo que el Espíritu Santo se puso de acuerdo con el Padre y el Hijo para inspirar a estos profetas, ya sea Joel, ya sea Isaías, ya sea Ezequiel, ya sea Miqueas, para que enseñaran lo mismo. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Del pueblo. Pero ¿qué dice el Señor que tiene contra el pueblo? Tiene un pleito, tiene una controversia y esa controversia debe ser resuelta. Leamos lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 278, hablando del pueblo. El mensaje a la iglesia de Laodicea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Entonces, si Laodicea es el actual pueblo de Dios, si la iglesia adventista es el actual pueblo de Dios, que así lo creo, que así lo enseñamos, entonces cuando leemos la Biblia, Miqueas 6:2, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito, controversia con su pueblo. ¿A qué pueblo se está refiriendo entonces? Que Él tiene un pleito y una controversia. A la iglesia adventista del séptimo día. Así que, hermanos, Miqueas capítulo 6 también se suma a los capítulos proféticos que hablan de la iglesia del tiempo del fin, la iglesia adventista del séptimo día. Pero también muestra la condición de la iglesia que no es la mejor, porque de lo contrario, el Señor no tuviera un pleito contra su pueblo. Cuando los hijos en el hogar se portan bien, ¿el padre y la madre tienen un pleito con los hijos? No. Pero cuando los hijos en el hogar se portan mal y desobedecen y hacen lo que se les pega la gana, entonces y solo entonces los hijos y los padres tienen pleito, tienen controversia. Eso implica que hoy por hoy la iglesia está haciendo bien las cosas. Vamos a ponerlo más directo. Eso implica que nosotros estamos haciendo bien las cosas o lo estamos haciendo mal. Según lo que hemos analizado, no lo estamos haciendo del todo bien. Y el Señor lo que quiere es que lo hagamos tal como Él
ordena, porque Él es un Dios de orden. Pero la solución existe y aquí les va. Miqueas 6, que es nuestro análisis, el versículo 9 declara: la voz del Señor, o sea de Cristo, clama a la ciudad. Está hablando aquí, si pueden subrayar, dice ciudad. Esa voz del Señor está dirigiéndose a la ciudad. No se dirige a todos lados, solo se dirige a la ciudad, directamente a la ciudad. Y hoy les voy a ayudar a identificar esta ciudad. Es sabio contemplar su nombre. Prestad atención al castigo, dice algunas versiones, pero en la versión antigua de la Reina Valera, en la versión Reina Valera Gómez, en la versión que usó Elena de White, la King James, dice: oíd la vara, ¿y a quién lo establece? ¿Tiene el Señor un pleito con su pueblo? Sí. ¿Por qué? Porque los hijos son rebeldes. ¿Y qué va a usar y está usando el Señor para sus hijos rebeldes dentro de la iglesia? Según Miqueas 6:9, ¿qué está usando? La vara. Es lógico, como Él tiene un pleito, necesita una vara. Solo que no es una vara literal, no es un palo, no es un objeto, sino que es un libro, es un mensaje basado en la Biblia y el espíritu de profecía que se llama la vara y que viene a corregir. ¿A quién? A su pueblo. No para que se pierda, sino para que se salve, porque el Señor tiene un pleito con su pueblo. Ahora, esta ciudad, la voz, ojo, Miqueas 6:9 dice: la voz del Señor clama a la ciudad. ¿Alguien puede adelantarse y decir qué representa esta ciudad? O sea, ¿qué es esta ciudad? O deme el nombre de esta ciudad, pero el nombre bíblico de esta ciudad. ¿A qué ciudad se está refiriendo aquí Miqueas? Jerusalén. A Jerusalén. El contexto de Miqueas 6, pueden leer el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y el 7 y así para adelante. Y van a ver que el contexto es Jerusalén. La ciudad es Jerusalén. Leamos otra vez la primera parte. Miqueas 6, versículo 9. La voz del Señor clama a la ciudad. Entendamos que esta ciudad se llama Jerusalén. Y ahora veamos qué representa Jerusalén, porque hacia esa ciudad se está dirigiendo la voz del Señor. Leamos lo que dice el espíritu de profecía, Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, página 74, va a identificar a Jerusalén. Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Entonces, bien sencillo, cuando dice Miqueas 6:9, la voz del Señor clama a la ciudad, y esa ciudad es Jerusalén, y luego la hermana Juárez dice que Jerusalén es un símbolo de la iglesia. ¿A qué iglesia se dirige entonces la voz del Señor? ¿A qué iglesia? A la iglesia adventista. Correcto, muy bien. Por lo tanto, el quinto capítulo profético, Miqueas 6, está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de su condición, de su rebeldía y de la solución, que es un latigazo, que es un varazo. Solo que no es literal, es un mensaje que viene a reprender basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Y él no se dirige a las demás ciudades, solo se dirige a una ciudad que se llama Jerusalén y que es la iglesia. Por lo tanto, el mensaje que se llama vara, ¿a quién va dirigido primero? A la ciudad, a la iglesia. Y es lo que estamos cumpliendo, llevando el mensaje de reprensión basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bien, continuamos con nuestro análisis, los 8 capítulos proféticos y la iglesia del fin. Vamos al capítulo número 6, profético. En este caso vamos a analizar Zacarías 4. Ubiquemos por favor este capítulo en la Biblia y vamos a encontrar la conexión de ese capítulo con la iglesia de Dios. Zacarías 4, el verso 2. Me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro todo de oro, con un depósito de aceite, 7 lámparas encima y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Maravilloso. Entonces, aquí es una
descripción motivadora, y ahora van a ver por qué. Se describe a un candelabro o candelero. Es de plata, es de hierro. ¿De qué es, hermanos? De oro. Oro. Dice todo de oro. Muy importante esa frase, todo de oro. En la Biblia encontramos que un candelabro representa a una iglesia. Y eso se comprueba fácilmente. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1 y leer el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, los 7 candelabros, ¿qué representan? Dice, las 7 iglesias. Por lo tanto, 2 candelabros, ¿qué representan? 2 iglesias. 7 candelabros, 7 iglesias. Y un candelabro, ¿qué representa? Una iglesia. Entonces, el profeta Zacarías, en el capítulo 4, el versículo 2, cuando dice que vio un candelabro todo de oro, se está refiriendo a una iglesia, en este caso todo de oro. Veamos qué significa que sea todo de oro. Les explicaré brevemente. El metal oro, en su estado puro, por decirlo así, debe de pasar por un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso, hermanos? Fuego. Tiene que pasar en ese proceso con fuego, eso es cierto. Refinación. Entonces se mete el producto bruto, por decirlo así, y se derrite. Y se separa lo que no es oro con lo que sí es oro. Entonces hay un proceso de purificación. Entonces, esta separación de lo que no es oro y de lo que sí es oro, ¿qué es lo que se usa? Lo que no es oro o lo que sí es oro para formar este candelabro de Zacarías 4:2. ¿Qué se usa? ¿El oro cómo? ¿El oro qué? Purificado. El oro puro. Entonces, para que sea todo de oro, significa que ese oro pasó por la purificación. Porque si no, no dijera todo de oro. Solo dijera de oro, porque puede tener otros elementos no oro, pero al ser todo de oro y no chapeado, significa que pasó por el medio de purificación. Y solamente existe una iglesia que va a pasar por la purificación, y es la iglesia adventista del séptimo día. No hay duda entonces, ojo, no hay duda cuando nos dicen a nosotros, hermanos, no, porque a mí, ojo, me han invitado reformistas a que me vaya a apoyarlos a ellos. Ellos ya tienen iglesias, templos, pastores y todo. Yo les digo, no, yo me quedo aquí en la iglesia adventista del séptimo día, que surgió desde aquel 22 de octubre de 1844. Porque tenemos una misión al quedarnos, gemir y clamar. Quiero mi sello. Y me han invitado no adventistas también. Me han dicho, mira, tengo este edificio grande de tantos pisos, mira, tú serías el pastor y yo donaría esto y mita, las entradas. Y le dije, no, gracias, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que la iglesia adventista, a pesar de tanto pecado, a pesar de tantas abominaciones, la iglesia no siempre va a estar así. La iglesia finalmente va a ser, ¿qué? Purificada. Y simbólicamente, ¿cómo lo sabemos? Porque va a ser un candelabro todo de oro, puro oro. El candelabro todo de oro no es la iglesia que representa los 144,000. Correcto, acertado. El candelabro todo de oro será la iglesia ya purificada. O puesto así de otra manera, será la iglesia después de la matanza de Ezequiel 9 realizada por los ángeles con sus espadas. La iglesia purificada. La iglesia purificada estará formado por adventistas del séptimo día fieles que sobrevivan. Ezequiel 9. ¿Y quiénes serán ellos? Lo que usted dijo, los 144,000.
¿Está todo perdido? No. Vemos a un lado, vemos para otro lado y nos vemos a nosotros mismos y decimos, esto no va a prosperar, hay mucho pecado, pero crean a la Escritura, creamos a las profecías, creamos a sus profetas, porque dice que va a haber un candelabro todo de oro. Amén. Debe haber un fiel allá en la montaña, debe haber un fiel allá cruzando el río, debe haber alguien ahora mismo sentado en el templo. No se le ha llegado la oportunidad de conocer el mensaje, pero ahí está. Tenemos que llegar para luego un día juntos formar el candelabro todo de oro y sobrevivir. Amén, hermanos. Bien, vamos a dar otro texto del espíritu de profecía. Dice, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 75. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. A ver, ¿cómo entendemos el asunto? Dice que va a haber purificación de la iglesia, eso está claro. Pero dice que esos días se aproximan, ¿cómo? Velozmente. A ver, si se está aproximando algo velozmente, pregunto, ¿será que estamos preparados para esa purificación? Porque, no, hoy, ya estoy cansado, no voy a ir a predicar hoy. Hoy no voy a hacer una grabación. Hoy, mejor voy a ir a visitar a los familiares. Hoy, mejor me voy para la playa. Hoy, mejor me voy de un día de picnic. Puede pensar alguno, pero si algo se está acercando velozmente, significa que queda ¿cuánto tiempo? ¿Poco o mucho? Poco. Y si queda poco y viene la purificación velozmente, entonces, ¿qué implica, hermana? ¿Qué implica, hermano? Hermanos, ¿qué implica? Que debemos de trabajar. Nuestra suerte está en peligro. Nuestra suerte está en peligro, muy bien dicho. Tenemos que reflexionar y decir, Señor, estoy en los últimos días, ayúdame a entender, Señor, ayúdame. Y a accionar, más que solo entender, accionar. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 76 dice, en ese tiempo, ojo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. Entonces, si el candelabro todo de oro va a estar formado con puro oro purificado, significa que ya no va a haber escoria. ¿Y la escoria quiénes la forman hoy? Hermanos, ayúdenme. La escoria. Los pecadores en el pueblo. Mencionemos algunos pecados. Unos son más conocidos, otros menos conocidos. Pero ¿ustedes creen que un mentiroso es pecador? ¿Sí? ¿Ustedes creen que el que dice y defiende guardar el sábado? Porque todos nosotros los adventistas defendemos el sábado. En teoría, en texto, en cita tras cita, lo defendemos. Pero ¿qué hay cuando hay que realmente guardar el sábado? Algunos viendo fútbol en sábado, otros jugando en sábado ahí con su computadora, su celular, otros perdiendo el tiempo, otros literalmente roncando después de un almuerzazo que se dan. ¿Sí o no? De una u otra manera, ¿hay pecado o no hay pecado? Hay pecado, por supuesto que sí. Entonces tenemos el oro y tenemos la escoria. ¿Y qué dice la inspiración? En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Así que, hermanos, ya hemos sabido que la iglesia va a ser purificada. Claro que sí, pero les recuerdo nuevamente y que su conciencia esté despierta y que retome de nuevo la sensación de prontitud, de que, ay, hermano, faltan 10 años todavía en el futuro. Falta todavía todo ese tiempo para que ocurra lo que es el juicio de los vivos o la purificación de la iglesia. No nos confiemos, debemos de saber que se aproxima como velozmente. Amén. Bien, pasamos al capítulo profético número 7. En este caso vamos a analizar Daniel 8. Vamos a ubicar ese capítulo, por favor. Bueno, busquémoslo. Pues. Daniel, capítulo 8, el versículo 11 y 12. Vamos a leerlo, por favor, porque también es de actualidad profética. Bien, nuevamente, Daniel 8,
versículo 11, declara así: aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó, ¿qué dice? El continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ok. Y el 12, a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados, echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Entonces tenemos estos dos versículos, el 11 hablando del continuo, el 12 hablando del continuo. Pero sucede que hay una palabra que fue añadida, y ustedes lo saben. ¿Cuál es? ¿Qué palabra fue añadida en ese versículo 11 y 12? En el verso 11 y en el verso 12 mencionan la palabra sacrificio. Eso fue añadido al texto, solo debe de permanecer ahí continuo, continuo. Y para ello vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía. Primeros escritos en la página 74, declara así: entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Entonces, cuando leemos Daniel 8, 11 y 12, en algunas versiones, o casi en la mayoría, dice continuo sacrificio. Continuo sacrificio. ¿Cómo debe de quedar nada más? Continuo. ¿Y qué debe ser omitido porque no pertenece al texto? La palabra sacrificio. Ok, entonces esa es la corrección primaria que hay que realizar. Pero ahora, ¿cómo conectamos, ojo, este tema profético con este otro? Daniel 8, el verso 14, declara: y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Tenemos un cómputo ahí de tiempo, los 2300 días, conectados con el continuo. Ahora viene la explicación. El cómputo aquí no es literal, sino es días proféticos. 2300 días es igual a 2300 años. Un día vale un año en profecía. Y eso lo puede corroborar usted en la Biblia. Números 14:34, Ezequiel 4:6. Dice: día por año te lo he dado. Entonces tenemos 2300 días que son 2300 años. ¿Cuándo empezaron? ¿En el 400? No. En el 457 antes de Cristo. ¿Y cuándo terminaron? El 22 de octubre de 1844. Entonces tenemos un cómputo. ¿Sí, hermano? No, el martes. Exactamente. El martes 22 de octubre de 1844. Así es, correcto. Muy bien, gracias por ayudarnos ahí. Entonces, desde el 457 antes de Cristo hasta el 22 de octubre de 1844, ¿cuánto tiempo transcurrió? 2300 años. ¡Wow! Mucho tiempo. Pero ojo, hay una pregunta que se deja para responder. Daniel 8, el versículo 13, oído. Entonces, leo Daniel 8, versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del qué, hermanos? Del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército. Entonces, en el versículo 13, ¿qué es lo que tenemos? Una pregunta. Y esa pregunta es, dice: ¿hasta cuándo va a durar el continuo pisoteado? Porque acuérdense que fue echado por tierra. Y entonces la respuesta está en el verso 14. Y él respondió, ojo, y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. ¿Qué significa esto? Significa una cosa: que el continuo que había sido pisoteado tenía que ser levantado hasta después de los 2300 años. Es decir, en 1844, porque ahí fue el fin de los 2300 años. ¿Qué tenía que levantarse en 1844? El continuo. ¿Y qué es el continuo? El continuo es una verdad. Lo corrobora Daniel 8, el verso 12, la última parte dice: echó por tierra la verdad
Y el verso 11 dice que el continuo y el santuario fueron echados por tierra. Entonces, ¿el continuo qué es? Es una verdad. ¿Pero qué verdad es? Es una verdad que tiene que ver con tiempo. Es una verdad que tiene que ver con algo que es perpetuo, algo que es eterno. Y lo único eterno que vamos a seguir llevando después de la redención, después del sellamiento, es la verdad del sábado. Eso no va a cambiar. Por lo tanto, el continuo, ¿qué verdad representa? El sábado. Entonces, en 1844, al finalizar los 2300 años, ¿qué tenía que levantarse? El continuo, es decir, el sábado. ¿Y se levantó? Claro que sí, porque surgió la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y el séptimo día qué día es, hermanos? Sábado. Entonces levantó el continuo. ¡Qué perfección! Maravillosa. Por eso es que todos estos capítulos que brevemente lo estamos analizando, nos comprueban y corroboran que la iglesia adventista del séptimo día es la verdadera. Por lo tanto, no hay razón mayor o grande o pequeña para salirnos de la iglesia. Debemos permanecer en la verdadera iglesia, que es la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Vamos al último capítulo de nuestro análisis. Apocalipsis 3. Son 8 capítulos proféticos. Este es el número 8. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a ir directamente a la séptima iglesia, a la Odisea. Y vamos a ver algunos detalles pequeños, pero sumamente importantes. Apocalipsis 3:14 declara así el texto. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Ahora, por largo tiempo se ha analizado este capítulo, especialmente el versículo leído. ¿Quién es la Odisea? Algunos dicen que es tal denominación, otros otra denominación, otros sencillamente dicen que sí existió la Odisea, pero en el pasado, al inicio del Nuevo Testamento, allá en el Asia Menor. Y efectivamente, sí existió una iglesia que se llamó como la Odisea. Pero cuando entramos en la ciencia de la tipología, lo que es el tipo y el antitipo, encontramos que la iglesia literal que se llamaba Laodicea, esa iglesia sí existió solo para formar el tipo y para que luego se repitiera en el antitipo. Coloquemos un ejemplo sencillo que los niños pueden comprender. Tenemos que Cristo tenía que ser simbolizado su sacrificio y fue simbolizado por un modelo muy perfecto, que es el Cordero. El Cordero tenía que ser muerto. El Cordero representó a Cristo durante 4000 años. El Cordero fue el tipo, fue el representante de Cristo. Pero luego vino el Cordero de Dios, el verdadero Cristo Jesús, y murió en la cruz. Y por eso hoy no más necesitamos hacer sacrificios de corderos. Y qué bueno, porque requería muchos recursos el hacer lo que Él ordenaba en el sistema de sacrificios. Pero hoy por hoy, el tipo y el antitipo lo vemos en el Cordero literal y el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, el antitipo. Igual, la Odisea en el pasado fue el tipo, el que estuvo geográficamente en Asia, y hoy el antitipo es la Odisea moderna, en este caso la iglesia adventista del séptimo día. Y para reafirmar lo que he dicho, leeré Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 278, y dice: el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Entonces tenemos a la Odisea, la última iglesia, que está en una posición de seguridad carnal. Ahora, veamos cómo es que la Odisea siente que tiene una seguridad carnal. ¿Cómo dice el ángel? El ángel de la Odisea, ¿qué es lo que dice? ¿Dice que necesita todo o dice que no necesita nada?
que no necesita nada. Entonces, ¿eso cómo se llama? Una seguridad carnal, según lo que dice la sierva del Señor. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 17 declara: tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces rápidamente viene una confrontación. Está el ángel y dice, no necesito nada. Y viene Cristo, dice, tú necesitas todo y estás mal. Entonces, ¿cómo le llama a ese estado del ángel y de sus seguidores? ¿Cómo le llama a la sierva del Señor? Seguridad carnal. ¿Será que hay solución para esa seguridad carnal? Sí lo hay, y aquí va. Y miren lo maravilloso, y vamos cerrando. Apocalipsis 3, el versículo 20. Aquí viene la solución. Yo estoy a la puerta, dice Cristo, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Entonces noten, nuevamente, tristemente, el ángel, la iglesia, está mal, estamos mal. Pero el Señor siempre tiene una solución. Dice que Él, ¿a dónde está? A la puerta. Y lo que voy a resaltar de lo que ustedes ya saben, no voy a resaltar tanto, sino esto, haciendo énfasis a esto. ¿Es cierto? Cristo hoy está a la puerta. Significa, número uno, que no ha abandonado a la Odisea. Si no la ha abandonado, ¿qué significa? Que no hay necesidad de salirnos. Y cuando Él llama a la puerta de la Odisea, de la iglesia adventista, no les dice, sálganse, formemos otro movimiento o formemos otra iglesia. No dice eso, sino lo que ofrece Cristo a los laodicenses o a los adventistas o a los adventistoides, a los adventistas falsos, lo que les ofrece al bueno y al malo es una cena. Y esa cena, noten la peculiaridad que tiene. No le ofrece el desayuno ni les ofrece el almuerzo. ¿Qué le ofrece? La cena. ¿Qué significa? Que es el último mensaje, como la cena es la última comida del día. ¡Wow! Entonces, en esta última fase de la historia, Dios no te invita. Como hay pecado ahí en la iglesia, mira al pastor, mira al anciano, mira al miembro en pecado, en adulterio, en fornicación, carnívoros, esto y aquello, no hay reverencia y toda la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen los demás, los que ya se salieron? Salte de ahí, ¿para qué vas a permanecer ahí? Pero Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué dice? ¿Lo sacaré o entraré? Entraré, porque Él no saca, al contrario, Él hace que permanezcan adentro, lo que hemos estado haciendo durante años. Amén. Predicando que hay que permanecer en la iglesia, pero ¿cómo? Gimiendo y clamando contra todas las abominaciones que se hacen en nuestro medio. Si hacemos así, hermanos, con estos 8 capítulos proféticos y la iglesia del fin que hemos analizado, muestran y revelan que la iglesia adventista del séptimo día es el actual pueblo de Dios. ¿Que tiene pecado? Sí. ¿Que tiene abominaciones? Sí. Pero esto muestra que es el pueblo de Dios. Y los fieles y obedientes finalmente recibirán el sello de inmortalidad. El sello del ángel de Apocalipsis 7:2. El sello del ángel de lo que está registrado en Ezequiel 9:4. El que sella a los que gimen y claman contra las abominaciones que se hacen en nuestro medio. Así que permanezcamos fieles en la iglesia, no solamente hacer presencia, sino que hay que hacer nuestra tarea. Hay que conquistar a la iglesia, hay que gemir y clamar, no para hundirlos, sino para rescatarlos. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda,
No es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.